Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Hermanos, quiero invitarles entonces a que podamos orar y finalmente vamos a abrir la palabra de Dios, ¿ok? Papito querido, muchas gracias, Señor, porque estamos en tu presencia una vez más. Gracias porque ya nos has escuchado alabarte y también, Señor, ya has escuchado oraciones, pedidos, agradecimientos de tus hijos, en los cuales, Señor, tenemos muchos motivos para entrar en tu presencia con corazón agradecido y también con corazón adorador. Por eso, Señor, queremos una vez más meditar en tu palabra. Queremos que tú nos instruyas, que tú hables, Señor, a nosotros como familia. Y de manera especial, Señor, quiero poner en tus manos a cada varón que está entre nosotros ahora y va a escuchar el mensaje de esta mañana. Sabemos que es un mensaje tuyo. Seas tú, Señor, el que lo entregue. Yo solamente te presto mi voz, Señor, para que la uses y tu palabra, tu mensaje, tu deseo sea entregado a tus hijos, a todos nosotros que aquí estamos teniendo la seguridad de que te estamos escuchando a ti y queremos, Señor, un corazón susceptible a tu voluntad. Oramos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero literalmente hablar con los dueños de la casa, ¿no? Quiero hablar con aquellos que son los sacerdotes del hogar, la autoridad del hogar. Quiero hablar con los varones. Y sabe, queridas mujeres que nos escuchan, yo sé y defiendo por la palabra de Dios que los hombres son la cabeza del hogar. Yo soy completamente en desacuerdo que una mujer esté siendo el hombre de un hogar. Muchas veces yo hablaba con mi mamá y mi mamá decía, hija, por favor, nunca seas tú el hombre del hogar. El hombre, la cabeza es el hombre. La Biblia sí lo dijo, Dios dijo, y si la Biblia sí lo dijo, por lo tanto, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, alabado sea Dios, porque Dios es sabio para no equivocarse. Dios es completamente sabio para no determinar algo, para determinar algo que no sea bueno para nosotros. Obviamente que Dios jamás haría eso. Por lo tanto, dentro de un gran conflicto que tenemos, y no hablo del conflicto cósmico y espiritual, sino del concepto de masculinidad y feminidad, donde hay el machismo, donde hay el feminismo y aquella pelea tan... Yo creo que dentro del ambiente cristiano, machismo y feminismo no tienen que existir.
dentro del ambiente cristiano, dentro de los principios de la palabra de Dios, tenemos que sí comprender el papel del hombre y el papel de la mujer, que ambos son indispensables, insustituibles y tienen su rol dentro del hogar. Pero la palabra de Dios nos dice que el hombre es la autoridad, que el hombre es la cabeza, que el hombre es el sacerdote del hogar. Si Dios está diciendo eso, pues lo único que uno puede hacer es alabar a Dios, porque Dios es sabio para poner específicamente los principios para nuestra felicidad. Ahora es importante que nosotros podamos pensar, ¿qué tipos de hombres Dios hizo? ¿Qué tipo de autoridad Dios dio? Eso es algo que tenemos que pensar. Obviamente Dios nos dijo que hombre es autoridad, es cabeza, pero ¿qué tipo de hombre es la autoridad? ¿Qué tipo de autoridad Dios ha dado? ¿Qué tipo de hombre Dios ha formado? Y convengamos que en ese asunto lo carnal no hace parte. Tenemos que ser espirituales, porque todo que es carnal no hace parte del plan de Dios. Entonces, quiero invitarles a ustedes que seamos espirituales y vayamos completamente a la palabra de Dios, a saber qué autoridad y qué tipo de hombre Dios está diciendo que es el hogar, que es la cabeza, que es el sacerdote, que es la autoridad del hogar. Así que, primera cosa, quiero que vayamos y deje su Biblia abierta en el libro de Génesis, porque es ahí donde todo comienza, ¿cierto? Ahí está el origen de la historia de la humanidad, ahí está el origen de las parejas, el origen del hombre, de la mujer. Deja su Biblia abierta ahí en el libro de Génesis capítulo 2. Vamos a quedar la mayor parte del tiempo con este capítulo de la Biblia y luego vamos a hacer un paralelo un poquito con el libro de Efesios, que ustedes ya conocen bien. Pero aquí en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, vamos a leer del versículo 15 al versículo 17, ¿ok? Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Muy bien. Si nosotros estamos poniendo nuestra mirada al origen, a lo que Dios hizo, que como ayer vimos, todo lo que está en Génesis 1 y 2, y lo que nos enseña la Biblia con relación a estos dos capítulos, que por más que sean tan leídos, pero tiene tan profundas lecciones para nosotros, en cada versículo podemos sacarla. Todo lo que está en Génesis 1 y 2 es el plan original que Dios siempre quiso para la familia humana, para la humanidad, en todo aspecto, en relación a cómo vivir, el estilo de vida, el ambiente donde tienen que estar, cómo tiene que ser pareja, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer. Todo lo que nosotros vemos en Génesis 1 y 2, antes de pecado, antes de Génesis 3, es el plan original de Dios para toda la humanidad. Tenemos esto en claro, ¿verdad? Ahora, pensando en eso, dice la palabra de Dios: Dios puso al hombre en el Edén, en un huerto de Edén. La palabra Edén significa delicias, ¿ok? Es decir, que Dios puso al hombre en un ambiente, en un lugar de deleite. Es como una puerta abierta, la palabra en su original. Es como una puerta abierta, porque si nosotros leemos Patriarcas y Profetas y la historia de la redención, vamos a ver que la visión que tenía Adán y Eva en el Edén sobre el universo no es la visión que hoy nosotros tenemos, por ejemplo, cuando miramos hacia el cielo y vemos las estrellas bellas en las noches en algunos lugares que se puedan ver. Adán y Eva, cuando miraban al cielo, veían cosmos, veían la maravilla del universo, lo que ahora nosotros solo podemos ver con telescopios y todo más, con Hubble y todo, que es el más famoso telescopio de NASA, que nos muestra imágenes espectaculares del universo. Estas imágenes, Adán y Eva veían a ojo crudo. Era lo que ellos tenían de su techo,
era el mayor y espectacular universo de Dios. Era una puerta abierta el Edén, de la tierra hacia el cielo. No había nada que impedía la conexión cielo y tierra. Venían los ángeles, venía Dios. Era perfecto el ambiente donde vivía Adán y Eva. Y Dios dice aquí el versículo 15, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Primera lección que trae la palabra de Dios sobre este hombre que es cabeza, que es autoridad, que es sacerdote del hogar. Antes que Dios le diera Eva a Adán, antes que Dios le diera la mujer al hombre, Dios dio su presencia al hombre. Lo que Adán vio cuando abrió sus ojos por la primera vez no fue Eva, no fue la mujer que Dios le dio, sino Dios. Lo primero que vio Adán fue Dios. Antes de dar cualquier otra cosa a Adán, antes de presentar el paraíso a Adán, Dios dio su presencia a Adán. Va a estar conmigo. Yo me imagino Dios, Adán abriendo los ojos y lo primero que pregunta, ¿qué es eso? ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿No? Wow, ¿qué es eso? Y yo me imagino Dios tomándole a Adán y paseando con Adán en el Edén, presentándole cada ambiente del Edén, porque luego dice Dios conversa con Adán, le da el orden de no comer del fruto y todo. Yo no pienso que si nosotros observamos el capítulo 1 y 2 de Génesis, no hay tanto diálogo entre Dios y el hombre. Yo no me imagino Dios formando a Adán, abriendo los ojos de Adán y finalmente, ya, ahora camina por el huerto y quédate ahí. No me imagino que fue así. Me imagino Dios conversando, caminando, paseando por el paraíso, presentando este ambiente a Adán. Y vemos que antes de todo, Dios pone a Adán en su presencia. Dios pone a Adán en un ambiente de delicia, porque si nosotros vemos el Edén como este ambiente de delicia, vamos a ver que Edén no es un lugar, sino un ambiente, una atmósfera, es presencia de Dios. Antes de todas las cosas, Adán tenía que estar en la presencia de Dios. Luego, en el mismo capítulo dice que Dios lo puso en el Edén para que lo labrara. En otras palabras, antes que Dios diera a la mujer al hombre, Dios le dio trabajo. Trabaja, hijo. Y este trabajo, obviamente algunas personas hoy tienen un concepto de que trabajo es un castigo después del pecado, siendo que no es así. La palabra de Dios nos enseña que siempre fue la voluntad de Dios que nosotros como seres humanos estuviéramos trabajando, porque trabajar edifica el carácter del ser humano. Trabajar nos moldea, trabajar nos madura, trabajar es algo necesario para el ser humano. El problema es cuando el trabajo es excesivo o el amor hacia el trabajo es mucho mayor que cualquier otra cosa. Y obviamente estamos hablando de un contexto de pecado donde trabajar nos cansa. Cuando para Adán y Eva el trabajo era un deleite. Pero antes de darle a una esposa, antes de darle una compañera, antes de darle a aquella que sería su idónea, Dios lo puso a trabajar. Dios le dio trabajo, este ambiente perfecto, este paraíso perfecto, esa atmósfera perfecta. Quiero que tú la labres, quiero que trabajes en ella, quiero que cuides de ella. Tu trabajo, Adán, tu responsabilidad, Adán, es trabajar. ¿Sabe que cuando yo hago algunos seminarios para los solteros, lo primero que yo comento a las chicas que se quieren casar, bueno, como uno quiere casarse es, ojo, si el tipo no trabaja, cuidado. No va a tratar de casarse con alguien que siquiera ganas para trabajar tiene, porque lo primero que Dios le da al hombre cuando éste comienza a tener sus primeras horas de vida es trabaja, porque dentro de ello te va a cambiar, te va a moldear tu carácter, te va a ayudar a conocer y a explorar aquello de lo perfecto que Dios tenía para Adán. Mientras Adán estuviera trabajando, Adán iba a estar conociendo cada vez más de la perfección que Dios había dejado. Si nosotros leemos el Patriarcas y Profetas, comenta que solo tocar en una hoja, Adán tenía el conocimiento de todas las sustancias químicas, todo lo que significaba fotosíntesis. Adán entendía todo eso por tocar en una hoja.
Imagina mientras él estaba trabajando, poniendo nombre en los animales, viendo la diferencia de cada uno, la especificidad que tiene cada uno, y Adán pensando, qué grande es este Dios, qué poderoso es mi creador. La intención de Dios para que Adán trabajara es que cuanto más Adán se involucrara en lo que Dios le había dado, más conocimiento de este Dios Adán iba a tener. Y Dios dijo, trabaja. La segunda cosa que Dios dijo aquí, cultiva. Adán tenía que cultivar. ¿Sabe que la palabra cultivar significa obtener lo mejor? Es decir, maximizar el potencial, ¿ya? Es decir, entonces que dentro del cultivo tenía que sacar lo mejor de lo que Dios le estaba dando, tenía que sacar lo mejor de lo que él iba a recibir, porque mira que Dios cuando le entrega a Adán Eva a Adán, cuando le presenta a Eva a Adán, Dios no le da a Adán una mujer completa. Obviamente que Eva era perfecta en su estatura, en su carácter, no tenemos nada que decir ahí, pero había una diferencia entre Adán y Eva. La primera diferencia que había entre Adán y Eva es que Adán, por más que eran cuestiones de horas de creación, Adán tuvo más experiencia con la naturaleza y Dios que Eva. Es decir, que la mujer que Dios le estaba entregando a Adán era una mujer que iba a aprender con Adán. Lo que Dios le había enseñado a Adán, lo que Dios ya había orientado, la experiencia que él ya había tenido con la naturaleza, con los animales, con aquel paraíso que Dios había dado, que Dios había entregado a Adán para que lo cultivara, Adán tenía ahora que hacer lo mismo por su esposa. Tenía que también, lo mismo que Dios hizo de tomarle la mano, presentar los ambientes perfectos del Edén, ahora Adán haría por Eva. Es decir, voy a poner aquí algo. Querido hombre que me escucha, la mujer que tú quieres, la mujer ideal de tu pensamiento, no existe. No existe. Sin embargo, Dios te da a ti el poder de cultivarla. ¿Cuál es el problema de tantos hombres que buscan mujeres ajenas a su matrimonio? Porque está pensando que no, aquella puede ser más, tenía cosas mejores que la mía, me atrajo porque lo que a mí me gusta que mi esposa no lo hace, ella sí lo hace. Yo he conocido personas que han tenido el disgusto, han participado de la desgracia del adulterio, y finalmente siempre tiene es que a mí no me gusta eso que hace la persona, pero esta mujer sí me hizo a mí. Es pensar que lo ideal que está en la mente de él encontró en otra. Lo ideal de la mente de un hombre, la mujer ideal no existe, así como el hombre ideal no existe, pero sí Dios dio la autoridad, el poder al hombre de cultivar a su esposa. Es decir, hay hombres y mujeres que están 50, 20, 15, 10, 30 años casados y hombres que se quejan de sus esposas. Yo con toda la mano en el corazón les digo, la culpa es tuya. Porque tú puedes cultivarla. Si todavía estoy 30 años, 20 años casado con mi esposo, con una esposa, y todavía estoy quejándome de ella, no he entendido del papel influyente que tengo sobre mi esposa. Es decir, si la esposa está con un peso un poco más de lo normal, pues entonces levanta tú con ella, vamos mi amor, vamos a hacer ejercicio, vamos a salir a correr, vamos a hacer caminada. Ah, que mi esposa no se viste como me gusta. Bueno, entonces manita en el bolsillo, vamos al mall, comienza a invertir en tu esposa, cultiva la mujer que quieres, comienza a formar este cultivo de mujer que yo decidí casarme con ella, yo pedí la bendición de Dios sobre nosotros. Yo quiero tomar esta obra prima que Dios me dio y quiero cultivarla, quiero extraer lo mejor, quiero maximizar su potencial, quiero obtener lo mejor de esta mujer. Y se puede, porque Dios dio al hombre el poder de cultivar, la responsabilidad de cultivar. Y sabe que lo que les estoy diciendo no es algo que Jesús nos dejó el ejemplo. Quiero que vayamos, deja tu manito ahí en Génesis, pero ahora vayamos allá al libro de Efesios, a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y miremos qué es lo que hace Jesús con su esposa. ¿Será que Jesús habla de este principio de cultivo, de extraer lo mejor? ¿Será que Jesús dio un ejemplo a los hombres de cómo hacer eso con sus esposas? Veamos ahí capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 25. ¿Ok? Para mí es impresionante como todo lo que Dios nos pide, antes se nos dio el ejemplo.
No hay nada que Dios nos pida que no nos deje el ejemplo en su palabra. Versículo 25 de Efesios capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Observemos bien qué es lo que hace Jesús con su iglesia, con su mujer. Dice que Jesús primero santifica, purifica y la presenta a él mismo. Jesús toma a esta iglesia, la presenta a él mismo como una mujer, como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha, sin arruga, sin ni cosa semejante a eso. ¿Sabe qué hace Jesús? Está diciendo, él toma su iglesia perfecta que él moldeó, que él cultivó y dice, wow, es obra mía. ¿Sabe? A hombres que me están escuchando, ustedes pueden mirar a su esposa, a sus hijos y decir, wow, es obra mía. Yo he cultivado, yo los estoy extrayendo lo mejor de ellos. Yo hago de ellos lo potencial que tienen, yo lo expongo, yo lo extraigo, yo lo motivo, yo estoy cultivando porque Jesús presenta a sí mismo una iglesia sin defecto, sin mancha, gloriosa. Y dice, así como Él hace, hazlo tú también por tu esposa. Hazlo tú también por tus hijos. Tenga este orgullo que está hablando la Biblia de presentársela a sí mismo. No es un orgullo pecaminoso que va a hacer con que nosotros vayamos a creer que somos los mejores y que hacemos las cosas, porque la palabra de Dios también nos dice, sin mí nada podéis hacer. Sin Dios no consigue, sin Dios no se logra. Sin embargo, está diciendo que puedes tener este orgullo de decir, ¿sabes qué? Esta es mi mujer. Estos son mis hijos. Hay esposos que tienen vergüenza de su esposo, vergüenza de sus hijos, y vuelvo a decir, la culpa también es tuya. Yo no estoy sacando los defectos de las mujeres, mañana viene con ellas, pero hay una responsabilidad en ustedes, varones, para tener a la mujer ideal que ustedes puedan pensar. Obviamente, persona perfecta, eso no va a existir y no existe hasta que Jesús vuelva. No hay hombre, Adán y Eva, mujer Eva como había antes del capítulo 3 de Génesis. No va a ocurrir, no hay, pero sí se puede cultivar, extraer lo mejor de aquella que es mi compañera y aquel que es mi compañero. Jesús dejó este ejemplo en su palabra. Voy a hacer de mi iglesia la mejor iglesia, voy a cultivarla, voy a hacer de una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin defecto, una iglesia que fuera santa, sin mancha, para mí. La presento a mí mismo, es mi iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó por ella. Dentro de aquí podríamos poner cualquier otro tema específico solamente sobre este sacrificio que hace Jesús por su iglesia, pero Dios dio esa autoridad de cultivar. Y también Dios dijo que guardara, cuidara del Edén, cuidara de este ambiente. Sabe que hombres y mujeres que están escuchando, sí hay diferencia corporal, hay diferencia cerebral entre hombre y mujer. No podemos discutir, así Dios quiso que fuera. Los hombres tienen un cerebro mayor, tienen un cerebro más pesado que lo de las mujeres, tienen una estructura corporal ósea, una estructura ósea más fuerte, músculos más fuertes. Así son los hombres. Dios los hizo así. Nosotras mujeres tenemos una estructura corporal más frágil, tenemos músculos que no son tan desarrollados como los de los hombres, porque Dios así lo hizo. Nuestro cerebro es más pequeño, sí, así lo es. No significa que somos menos inteligentes, ellos más inteligentes, eso no existe. Inteligencia todos tenemos y solamente desarrollando, finalmente estimulando, todos vamos a conseguir aprender lo que queramos. Pero Dios puso diferencia entre hombre y mujer. Y hombres, ustedes tienen una estructura corporal perfecta para proteger.
para cuidar. A mí me lastima el alma cuando sé de niños que cuando está llegando papá en la casa, buscan en desespero un lugar para se esconder, porque papá llegó. Tienen miedo de su padre, porque aquel que es la autoridad, la cabeza, usa de su autoridad, usa de este dominio que Dios le ha dado, no para cuidar, no para cultivar, no para proteger, sino para agredir, para herir, para dominar de forma que no es dado la autoridad por Dios, no es aprobado por Dios. Y mujeres y niños que entran en angustia porque está llegando el esposo. Yo me acuerdo cuando era niña que yo me ponía a dormir en el sillón, fingía que estaba durmiendo en el sillón solo para que mi papá me tomara en los brazos y me pusiera en la cama. Y cuando llegaba yo a la cama, que mi papá me ponía allí, yo abría los ojos y me reía a él y él decía, estabas de broma conmigo, ¿no? Pero simplemente porque quería que papá me tomara en las manos y me llevara a la cama. Porque padres, lo que ustedes representan, esposos, lo que ustedes representan en el hogar es seguridad. Mi esposo llegó, estoy segura. Papá llegó, estoy seguro. Cuando Dios pone a Adán en el Edén, ¿sabe qué dice Adán? Cuídalo, protégelo. Dios te dio esta autoridad, Dios te dio este poder no para abusar, pero para proteger a su esposa, a su familia, a lo que Dios puso en su entorno. Cuídalo, protégelo. Es eso lo que la figura masculina pone en el hogar, seguridad. Sabe que dentro de las necesidades básicas de los hombres y necesidades básicas de la mujer, la primera necesidad de la mujer es la atención, que tiene que escucharme, que tengo que sentir que soy amada, pero la segunda necesidad de la mujer es la seguridad. La mujer necesita sentirse segura, cuando la primera de los hombres, mujeres, es el respeto. Necesitan percibir y sentirse que son reconocidos como los hombres, como la masculinidad de este hogar, la seguridad de este hogar, la protección de este hogar, la autoridad de este hogar. Los hombres necesitan, aparte de la necesidad sexual, que eso es indiscutible, son así. Sería otro asunto también, pero la seguridad es lo que se espera en un hogar. Y hombres, a ustedes les compete la responsabilidad de transmitir seguridad a su casa. Llegó mi esposo, llegó papá, estamos seguros. Quiero que nosotros veamos otra vez el versículo 16 de Génesis, para la última característica que también dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas ciertamente morirás. Versículo 18. Después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Cuando Dios habló de no comer del fruto, Dios no habló a Adán y Eva, Dios le habló a Adán. En otras palabras, hombres, Dios entregó a Adán, al hombre, su palabra. Su palabra. Y esta palabra que Dios entregó al hombre, el hombre tendría que entregar a su mujer. Hombres, por eso el Espíritu de Profecía los llama los sacerdotes del hogar, porque a ustedes está la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios en su casa. Sobre ustedes está la responsabilidad de ser el guía espiritual de su casa. Adán tenía que orientar a Eva, no se aleje de mí, no vaya lejos, esté aquí, porque la palabra de Dios dijo que no comamos de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos todo para comer aquí, tenemos todo lo suficiente para nuestra felicidad, pero Dios me dijo a mí que no comamos de este fruto. Dios me dijo a mí que no nos separemos. El Espíritu de Profecía dice que los ángeles venían, orientaban a Adán y Eva. La palabra de Dios es clara diciendo, después de haber dicho esto a Adán, después de hablar que no comieran, dijo Dios, no es bueno que este hombre esté solo. No es bueno que este hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Adán escuchó en primer lugar la palabra de Dios y sabe que hay muchas mujeres hoy que conocen más de Dios que sus esposos.
Hay muchas mujeres hoy que son las guías espirituales de su hogar y no su esposo. No estoy sacando aquí la responsabilidad de la mujer, porque mañana vamos a hablar de ello. Tú también tienes un papel excepcional e indispensable en la espiritualidad de tu casa, pero a ustedes hombres, Dios confió su palabra. Ustedes necesitan ser el guía espiritual de su hogar. Necesitan ser aquellos que, mi amor, despierta a los niños, vamos a hacer el culto. Los niños antes de dormir, venid todos aquí, oremos, cantemos, meditemos un versículo bíblico, ahora vayamos todos a dormir. De la voz masculina, de la seguridad del hogar, de la autoridad del hogar, del sacerdocio del hogar, tiene que surgir las iniciativas para un culto familiar, para una vida espiritual familiar. Sobre los hombres, Dios ha puesto esta responsabilidad. La responsabilidad de guiar espiritualmente a su familia. Y a este hombre que trabaja, este hombre que está en la presencia de Dios, que trabaja, que cultiva, que protege y que enseña la palabra de Dios, Dios dijo, no es bueno que él esté solo. A un hombre que no tiene estas características, es bueno que esté solo, porque todavía no está listo. Todavía no está preparado, y eso es para las solteras ya, porque los casados ya no hay otras, toca trabajar, ¿no? No van a decir, Michelle me está diciendo que me separe de mi esposo porque no es espiritual, nada de ello, ¿ok? Nada de ello, mañana viene el papel de ustedes mujeres. Pero lo que estoy diciendo es que este hombre que está en la presencia de Dios, un hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre que protege, un hombre que cultiva, un hombre que trata, que se esfuerza. Yo sé que no es fácil, sobre todo porque es lucha contra nosotros mismos, pero que se esfuerza para que su familia sea una familia espiritual. Dios dice, no quiero que él esté solo. Quiero para él una ayuda idónea. Quiero para este hombre alguien que sea su compañera hasta el fin de la vida y sea idónea para él, sea verdaderamente lo que él necesita. Y ahí vamos entrando en lo de mañana. Pero queridos hombres que me están escuchando, a este tipo de hombre no hay mujer que no se someta. No hay. Les digo con toda seguridad, no existe mujer que no se someta a un hombre que está en la presencia de Dios, que es trabajador, que cultiva su hogar, que protege su hogar y que es un guía espiritual. No hay mujer que no se derrita delante de un hombre así. No hay, porque toda mujer lo busca. Toda mujer lo quiere. Toda mujer lo espera. Así era Eva. Y por eso Dios dio la orientación primero al hombre. Antes de hacer cualquier otra primera persona para una familia, Dios hizo al hombre. Y eso, mujeres, es indiscutible. Ellos fueron hechos primero por Dios. Y Dios tiene su sabiduría. Y dentro de esta sabiduría, Dios preparó al hombre que le agrada a él. Y vemos eso en Adán. Por eso me gustaría que nosotros viéramos un consejo de la Biblia que Pablo da a Timoteo en su primera carta, primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos terminando. Capítulo 6, versículo 11. Dice lo siguiente, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, la buena profesión delante de muchos testigos. Tú, hombre de Dios, aquí quiero terminar. Tú eres un hombre de Dios. No importan tus defectos, no importan las fallas que has tenido hasta aquí. Estás en este culto, estás en esta semana porque eres un hombre de Dios. No estarías aquí si no fuera Dios guiándote acá. No estarías aquí si no fuera el Espíritu Santo de Dios queriendo que estés aquí durante toda esta semana con todo lo que ya han escuchado. Eres un hombre de Dios. Y la palabra de Dios está diciendo, tú que eres hombre de Dios, huye de las cosas. Pueden leer lo que está antes de eso.
Huye de tentación, huye de fornicación, huye de malas palabras, huye de eso. Busca, ¿sabe qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Hombres, yo sé que es difícil, pero pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Crea, Señor, yo sé que tengo dificultad. Para mí me cuesta el despertar temprano, me cuesta tener que ser este guía. Ayúdame a hacerlo. Dios te va a ayudar. Pelea la buena batalla de la fe porque eres hombre de Dios. Y los hombres de Dios se someten a Dios. Y porque se someten a Dios, reciben de Dios la autoridad para guiar su hogar. Cree en eso. Eres un hombre de Dios, que Dios está moldeando, que Dios está transformando, que Dios está obrando, porque Él dijo, aquel que ha comenzado en ti la buena obra, ha de completarla hasta el día de Cristo Jesús. Tú pasarás hasta la venida de Jesús en proceso de cambio, en proceso de moldeamiento, porque es lo que Dios está haciendo, pero créalo y da ayuda a Dios. No impide el trabajo de Dios, sino que ayúdale a que pueda seguir completando esta buena obra. Sométete a Dios. Él te va a dar a ti la posibilidad, el poder y la autoridad para guiar tu hogar y para transformar tu vida. Pero si no pensamos así, si no miramos a la Biblia para entender cómo tenemos que ser como hombres y cómo tenemos que ser como mujeres, vamos a vivir errantes todo el camino del proceso. Tenemos que poner nuestra mirada, la palabra de Dios es clara. Leímos solamente 3 versículos en Génesis y un par de versículos en Efesios y un versículo más en Timoteo. Pero cuánta riqueza aún más la Biblia tiene. Conoce la palabra de Dios. Cuanto más cerca de Dios, cuanto más sumiso a Dios estés, más líder espiritual, más verdadero hombre serás dentro de tu hogar. Y finalmente vas a tener una compañera que mañana vamos a hablar, que va a reconocer el hombre de Dios que eres tú. Deseo en verdad que Dios te bendiga, que Dios los cuide como familia, que Dios les oriente y sobre todo que la palabra de Dios, este libro, reine en el hogar de ustedes y serán mejores hombres, mejores esposos, mejores padres, inclusive mejores hijos si aún tenían sus papás con ustedes. Dios les bendiga varones, Dios les bendiga mujeres y mañana nos encontramos para hablar sobre las mujeres virtuosas. Que cada uno de ustedes sean hombres muy sabios ante los ojos de Dios. Dios les bendiga.